Muchos saludos, queridos amigos y oyentes, hermanos en Cristo. En esta ocasión les traigo una cápsula de teología, una cápsula de formación bíblica que está aquí a mis espaldas. En breves momentos voy a hablar de ella. No tiene desperdicio alguno. Gracias por acompañarme una vez más, por ver el video en Facebook Live, en YouTube, compartirlo, recomendarlo, comentar, hablar acerca de él, visitar mi canal de YouTube, suscribirte, etcétera. Quiero, como cada semana, leer un par de versículos bíblicos que tienen que ver con la cápsula en cuestión. Pueden haber más textos al respecto, los hay, pero dos de ellos. El primero está en Mateo. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y comienzan a describir una serie de cosas que hicieron. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, triste respuesta de parte del Señor. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el segundo texto, antes de entrar en la cápsula del día de hoy, está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, el versículo 1. El capítulo 12, el 13 y el 14 es toda una cátedra de aquello que preocupaba a la iglesia de Corinto y que estaba ocasionando el mayor desorden, los dones espirituales. Ya saben por dónde va la cápsula del día de hoy. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, es una orden de Dios, es un mandamiento del Señor, no ser ignorantes en relación al tema, al asunto crucial de los dones espirituales, de esas facultades, de esas herramientas, de ese trabajo que el Espíritu Santo hace en cada creyente, de esas operaciones, de esas manifestaciones que Él hace, opera y obra en cada uno de los que conocen al Señor Jesús. Queridos, la cápsula a mis espaldas para el día de hoy la quiero presentar ante ustedes, ante vosotros. Allí tienen el libro en cuestión, No por ignorancia, la vigencia de los dones espirituales. Una explicación bíblica e histórica de la doctrina del cesacionismo. No por ignorancia, del pastor y amigo Frank Benoit. Este libro, esta cápsula de esta tarde es muy especial porque personalmente conozco al autor. Fue mi pastor por varios años en España y conozco de su capacidad de estudio, de formación, de servicio y un montón de etcétera. Esta es mi copia personalizada, firmada por el propio autor. Ahí está la firma del doctor Benoit. Tengo otras copias impresas aquí en casa si alguien estuviera interesado. Y como cada semana lo digo, lo puedes conseguir por Amazon, tanto Amazon.es y los demás Amazon para la zona de Europa y Amazon.com para Estados Unidos y América Latina. Por casi $10 está en formato Kindle para Estados Unidos y América Latina, y por casi 8 euros, tanto en España y en otros países de Europa, lo puedes encontrar de momento en formato electrónico, formato Kindle. Bajo otros pedidos especiales lo puedes recibir de manera impresa. Pero esta cápsula del día de hoy la recomiendo porque es un tema espinoso, pudiéramos decir. Espinoso es un tema que o no ha sido estudiado a profundidad o es un tema que no ha sido interpretado de la manera correcta. Y creo que el pastor Benoit ha sido mi pastor, es mi amigo, fue mi profesor en el seminario, mi jefe, mi consejero, mi mentor y un montón de etcétera. El pastor Benoit hace un trabajo fascinante. Doy una reseña rápida del autor. El autor, el doctor Benoit, ha servido como misionero, pastor y profesor en España desde 1987. O sea, tiene más de 30 años allí. Es licenciado en Historia y Geografía por la Universidad de Nuevo México, en los Estados Unidos.
y tiene una maestría en estudios bíblicos y un doctorado en ministerio por el Seminario Teológico de Dallas, de Estados Unidos. Sirvió como profesor de Historia, Biblia y Teología en el Seminario Teológico Al-Ándalus, esto es allí en Sevilla, en Santiponce, desde 2003 a 2007. Y también es el socio fundador del Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla. Está casado, felizmente casado, y tiene 2 hijos maravillosos. Tengo el honor de conocer a la esposa, de conocer a los hijos. Hemos comido juntos tantas veces, hemos compartido tantos momentos importantes, y lo recomiendo con mucha emoción, porque el doctor Benoit ha hecho un trabajo fascinante en cuanto al tema de los dones espirituales. Este libro debe ser leído, y debe ser leído con objetividad, debe ser leído con calma. La vigencia de los dones espirituales. Creemos que los dones espirituales están vigentes, pero a la vez el libro da una explicación bíblica e histórica de la doctrina del cesacionismo. El autor lo explica en su libro, pero ¿qué es la doctrina del cesacionismo? Bueno, algunos acusan a quienes no son pentecostales o carismáticos o neopentecostales de negar los dones espirituales. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Los dones espirituales son las facultades que provienen del mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, negar la operación de los dones espirituales es negar al Espíritu Santo. La doctrina del cesacionismo lo que presenta es que algunos dones espirituales, y es muy interesante el adverbio de cantidad, algunos dones espirituales, cree el autor, yo también lo creo, algunos dones espirituales cesaron, y él lo explica acá en su libro, como el don de profecía, el don de sanidad o el don de hacer milagros. Algunos dones cesaron. Mucha gente, cuando se toca el tema de los dones espirituales, le responden y le dicen a otra persona: no, es que no crees en los dones espirituales. Es que no crees en el Espíritu Santo. No, eso no es cierto. Quiero mencionar al respecto algunas opiniones que ha recibido este libro. El doctor Ronaldo Blue, del Seminario Teológico de Dallas, él hace referencia en cuanto al maravilloso trabajo del doctor Benoit y dice: los dones más sensacionales, de señal, sensacionales, son como más públicos o más espectaculares. Los dones más sensacionales de hacer milagros, de sanidad, hablar en lengua y declarar profecías no son la norma en el cuerpo de Cristo hoy en día. Y allí es donde se centra la doctrina del cesacionismo, de todos los dones espirituales que hay. El doctor Benoit, en su libro, él hace aquí está una tabla maravillosa del listado de todos los dones espirituales en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4. También ahí está en la carta a los Hebreos capítulo 2, y termina con las epístolas de Juan, haciendo referencia que allí no hay dones espirituales. Pero de todos los dones espirituales que hay, que creemos en ellos, por la contundencia y la evidencia bíblica y la evidencia histórica, creemos que 3 de ellos, como dones, han cesado. Entre las opiniones del doctor Ronaldo Blue, del Seminario Teológico de Dallas, el doctor Jaime Fasol, del Seminario Teológico de España, el IXTE, está el hermano Jesús Caramés, él es el rector de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios en España. Y es interesante que esta opinión viene de un hermano no cesacionista, en relación al libro de un hermano cesacionista, y trabajan juntos. Soy testigo que trabajan juntos en España en la formación de predicadores, etcétera. Pero es interesante lo que dice el querido hermano Jesús Caramés. El estudio de la posición cesacionista que nos presenta Fran Benoit es todo un desafío para aprender acerca de la experiencia del poder de Dios y verificar cómo y de qué forma sí se hace visible en la vida cristiana hoy en día. Y esto lo dice un hermano que cree que todos los dones espirituales, sin excepción, están vigentes. Continúa el hermano diciendo: su investigación disipa los errores históricos que han etiquetado al cesacionismo, fundamentalmente por parte de sus detractores, y plantea con humildad, cosa que el doctor Benoit hace muy bien. No va a humillar, no va
contradecir a los demás como si fuera un detractor, etcétera. Va con una disciplina tremenda y plantea con humildad, respeto y siempre procurando el fundamento de las escrituras una argumentación sólida para justificar la doctrina del cesacionismo. Si para quienes están a favor de esa doctrina su lectura les aportará elementos de juicio, también para quienes no concordamos, dice el hermano Caramés, con ella, el texto supone un reto. Frank no es contencioso, sino que su obra es una invitación a ese diálogo permanente que ha de caracterizar a la Iglesia en su ejercicio constante de búsqueda de la verdad desde la centralidad de la palabra de Dios. También opina acerca del doctor Christopher Matthews, el rector del Seminario Teológico Al-Ándalus en Sevilla, España, hoy Seminario Teológico de Sevilla. El querido hermano doctor Evis Carballosa opina al respecto. El doctor Michael Pocock, catedrático emérito del doctor seminario, del Seminario Teológico de Dallas. Es un libro bastante completo y muchos opinan que no se había escrito nada en español. El libro del doctor Benoit viene a llenar un vacío tremendo porque él combina su especialidad bíblica, teológica, con la historia. Tienen muchos años estudiando tanto la Biblia como la historia. Y es interesante que a veces se presenta la continuidad de todos los dones espirituales desde errores y vacíos históricos impresentables. El índice cuenta con algunas definiciones tremendas. El hermano Benoit da una serie de definiciones para no caminar sobre arenas movedizas, definiciones básicas, los capítulos del libro, el presente de la temporalidad, el principio de la temporalidad, introducción a la revisión histórica, evidencias entre el 100 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, evidencias entre el 1500 después de Cristo hasta el presente. Tiene un apéndice muy bueno, tiene un apéndice allí interesante donde el doctor Benoit somete a la lupa, somete a examen dos dones espirituales, tal vez los más polémicos. Por eso leía el texto de Mateo 7, versículos 21 al 23. Por eso leí 1 Corintios 12, versículo 1. Es un mandamiento no ser ignorantes acerca de los dones espirituales. Por eso el título del libro. Y el apéndice tiene que ver con el don de lenguas. Es el primer don que el hermano y el autor y el pastor Benoit considera. Y el segundo es el don de profecía. El libro tiene, incluyendo la bibliografía, unas 200 páginas. Muy buena letra, buena diagramación, buena maquetación, muy agradable a la vista, mucho material histórico, mucho material bíblico. El pastor Benoit lo ha sopesado de una manera tremenda, de una manera importante, y creo que debe ser considerado si usted quiere saber y estudiar sobre el tema. Mi invitación es: dese una oportunidad antes de emitir un juicio u una opinión. Si trabaja con grupos de estudios bíblicos pequeños, si trabaja en un seminario, si es profesor, rector, lo recomiendo para seminarios, lo recomiendo para iglesias, lo recomiendo como libro de texto, etcétera, etcétera. Es un libro que no tiene desperdicio. Para nuestra comunidad hispana, para nuestra comunidad de América Latina, es toda una bendición este material, porque durante mucho tiempo, lamentablemente el cuerpo de Cristo y el nombre de nuestro amado Señor ha recibido muchos ataques por ciertas maneras en las que el tema de los dones espirituales se ha interpretado. Si usted quiere estudiar la neumatología, es decir, el estudio teológico en relación al Espíritu Santo, aquí tiene una obra completa. Esta es la extensión del libro. Es un libro que ha llevado tiempo al doctor Benoit. He sido testigo de ellos. Es el resultado de su trabajo doctoral entre los años 2005 y 2009. Ha llevado tiempo, ha llevado esfuerzo, ha llevado una inversión monetaria importante.
Yo mismo participé en una encuesta, en un estudio que él realizó para una muestra de toma de datos en relación a este libro y creo que debe ser eh, considerado. El pastor Benoy habla desde el conocimiento de la historia, habla desde el conocimiento de la Biblia y creo que puede ser todo un manjar para usted, querido amigo, querido oyente. Si tiene dudas sobre el tema, dése un momento, dése una oportunidad y lea este material que estoy seguro que va a ser para usted, para su iglesia, para los suyos, toda una bendición. ¿Creemos en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha estado trabajando aquí en la tierra desde que el Señor se fue. Y es interesante que el hermano Benoy hace todo un estudio desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días, porque el asunto de la espectacularidad del don de profecía, del don de sanidades y milagros, pues, incluyendo también el de lenguas, tiene poco menos de 200 años. Empezó hace poco en relación al tiempo. ¿Qué pasó en todo ese tiempo anterior? ¿No había Espíritu Santo? ¿No estaba trabajando el Espíritu Santo? Obviamente que sí. En cada momento de la historia el Espíritu Santo es quien lleva a las personas al Señor. El Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 16, es quien convence a los no creyentes de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 16, es quien ilumina y lleva al creyente y lo guía a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo ha sido ese pastor silencioso que el Señor nos ha dejado y ha estado trabajando durante todas las edades. ¿Por qué casi por 2 siglos se le ha dado un protagonismo desmedido al Espíritu Santo y en particularmente a estos tres dones? El don de profecía, el don de sanidades y milagros y el don de lengua, que en alguna parte de la Escritura lo llama de señal. ¿Qué pasa con el resto de los dones? ¿Son menos importantes? Evidentemente no. Son todos importantes. Yo creo que este libro era necesario, ha llegado, no se lo pierda. Voy a dejar en la descripción del video, en las redes sociales, tanto en el Facebook Live como en YouTube, etcétera. Voy a dejar los datos de contacto para que usted pueda contactar al pastor Benoy. Si está en España, le va a ser muy fácil. Si está fuera de España, puede adquirir el libro en formato Kindle. Y quiero aclarar que el formato Kindle es la aplicación electrónica de lectura de Amazon. No tiene que tener un dispositivo Kindle. Amazon en su tiempo lanzó un dispositivo Kindle donde usted puede leer sus documentos con una especie de tinta electrónica, no brillosa, etc. Pero usted puede descargar la aplicación Kindle gratuita a su celular, a su tablet, a su computadora y leer los libros en formato Kindle. Es un formato electrónico. Conocemos el PDF, pero el formato Kindle es muy básico para leer, muy importante. Así que la cápsula de formación bíblica y teológica para esta semana, allí lo tiene. No por ignorancia, lo publicó No Books en España. No por ignorancia, la vigencia de los dones espirituales. Una explicación bíblica e histórica de la doctrina del cesacionismo. El autor presenta que solamente 3 dones han cesado. Por eso se llama cesacionismo. El don de lengua, sanidades y milagros y el don de profecía. El resto de los dones siguen vigentes. Hay fuerte evidencia bíblica, fuerte evidencia histórica. Tómese un tiempo. Invierta un poco de dinero para el Señor. El Señor se lo merece. El Señor se merece todo y mucho más. Y qué precioso, qué bello es estar capacitado. Puede ser que usted no concuerde en todo con el autor, como el hermano Caramé, el rector de este seminario en España, plantea. Pero él aplaude la investigación seria del pastor Benoy. Y quiero mostrarle rápidamente la parte última del libro, que es la bibliografía, porque todas estas hojas que voy pasando acá en este momento tienen que ver con bibliografía
Todo esto es bibliografía del autor. Y como reconoce el pastor y teólogo, el escritor español Evis Carballosa y otros, es un trabajo muy serio que el hermano Benoy ha realizado por la cantidad de bibliografía contenida en él. Hoy mismo estuve por el teléfono escribiéndome con el pastor Benoy, y entre 120 y 150 fuentes bibliográficas utilizó él para su trabajo, su tesis doctoral, formateada y graficada y presentada hoy en formato libro. Es un trabajo serio que el Señor ha dejado por medio del doctor Benoy para usted y para mí. Que el Señor le bendiga y pueda utilizar este recurso para su edificación, no para crítica, no para denigrar, no para humillar a otros. Queremos conocer al Señor. Queremos amarle, no por ignorancia. Queremos amarle sin desconocimiento alguno, en plenitud, y conocerle más y más como Él se lo merece. El pastor Benoy no ataca, no humilla, como dije al principio, no denigra ni se burla de otros. Él invita a una investigación seria, él invita a una reflexión bíblico, teológica, histórica, y que sea de bendición para usted, para mí y para cada creyente. De esta manera honramos al Espíritu Santo, de esta manera honramos al Señor, a quien murió por usted y por mí en una cruz. El santo por los pecadores, el justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos, el precioso Dios hecho hombre, muriendo por los pecadores. Y pensando en él, el doctor Benoy presenta este trabajo para usted y para mí en el día de hoy. Que lo disfrute, que lo pueda aprovechar. Le voy a dejar en la descripción del video los datos de contacto del pastor Benoy. Le puede contactar a él en España, me puede contactar a mí también acá para hacerle llegar el libro de alguna u otra manera y que pueda ser de bendición. Utilícenlo en su iglesia, utilícenlo en el seminario, utilícenlo en su vida personal, en su ministerio, compártalo con otros y que no seamos hallados siendo ignorantes en ningún asunto y ni siquiera en el asunto de los dones espirituales. La cápsula del día de hoy, no por ignorancia, la vigencia de los dones espirituales. El autor cree en la vigencia de los mismos y a la vez da una explicación bíblica histórica de la doctrina del cesacionismo. No hagamos como los de Mateo 7. Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Dones espectaculares, dones de señales, dones más públicos, más llamativos. Pero el Señor les dice, no os conozco. No había verdadero carácter. Que en este libro podamos acercarnos más y más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por compartir este video con otros. Bendiciones y hasta una próxima y nueva cápsula para la honra y gloria de Dios. Bendiciones.